Buenas tardes con todos ustedes, yo soy el doctor Arturo Basurto. Vamos a continuar la clase con columna vertebral, ¿no? De la cual vamos a hablar las características de toda vértebra de la columna. En total tenemos 32 o 33 vértebras, ¿no? Donde vamos a tener divisiones por regiones a nivel cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxis. Vamos a hablar de las características de todas las vértebras. ¿Cuáles son las características principales de todas las vértebras? Las características principales de todas las vértebras van a ser que tienen cuerpo, que lo estamos viendo acá, cuerpo, pedículo, apófisis transversa, lámina, apófisis espinosa, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Esa va a ser la característica de todas las vértebras. Pero cada región, cada vértebra, cervical, dorsal, torácica, sacra, tienen otras características comunes de ellos. Vamos a hablar ahora de las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales vamos a tener que son el número de 7, y la primera vértebra cervical o C1 sería el hueso atlas. ¿Qué característica tiene el hueso atlas? Primero, que no encontramos un cuerpo, sino tenemos un arco anterior, tenemos un arco posterior, tenemos en el arco anterior un tubérculo anterior y en el arco posterior tenemos un tubérculo posterior. Además vamos a encontrar, miren, las apófisis articulares en su parte superior, que es cóncava porque va articulado con los cóndilos del occipital. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué característica tiene? Vamos a encontrar en su arco anterior, en su carilla media, en su carilla interna, vamos a encontrar una carilla articular odontoidea. ¿Por qué? Porque se va a articular con la apófisis odontoides del hueso axis. Vamos a encontrar sus apófisis transversa, donde encontramos aquí, miren, el agujero vertebral, donde va a pasar la arteria vertebral, que es rama de la arteria subclave. ¿Sí? Este agujero vertebral también se llama agujero transverso. Vamos a encontrar que sus apófisis articulares inferiores se están articulando con las apófisis articulares superiores del hueso axis. ¿Qué característica tiene este hueso axis? O esta vértebra axis, que sí tiene cuerpo a comparación del atlas, pero su cuerpo es de forma triangular o piramidal, con base hacia abajo, y su vértice que vendría a ser la apófisis odontoides, que lo estamos viendo acá. Tiene apófisis transversa, más corta que el atlas, y también tiene su agujero transverso. Tiene su lámina más grande, más delimitada, de forma rectangular, y tiene su apófisis espinosa, pero una característica. La característica de la apófisis espinosa es que es bituberosa o bicórnea. Después tenemos los demás huesos cervicales, que tienen la misma característica. Su apófisis espinosa es bituberosa o bicórnea, y su cuerpo, acá lo estamos viendo, su cuerpo es pequeño, pero aunque en su cara superior, observen acá, en su cara superior estamos viendo unas apófisis semilunares. También cuenta con sus apófisis transversa, y ahí estamos viendo los agujeros transversos. Pero este agujero transverso
comienza desde la sexta vértebra cervical. ¿Por qué? Porque la arteria vertebral perfora a nivel de la sexta vértebra cervical. La séptima no tiene agujero transverso o agujero vertebral. Muy bien, entonces, en conclusión, de las vértebras cervicales, vamos a ver que tiene su cuerpo, que es pequeño, además que en la cara superior de su cuerpo encontramos las apófisis semilunares, encontramos que tiene su apófisis transversa, y dentro de su apófisis transversa tenemos los agujeros transversos o agujeros vertebral a partir de C6 hasta C1. También tiene su agujero medular, es de forma triangular, ¿no? Es de forma triangular, pero a nivel del atlas es forma cilindroidea, pero de mayor tamaño que en la parte inferior de las últimas vértebras cervicales. Entonces su agujero medular es grande y de forma triangular. Muy bien, eso con respecto a las vértebras cervicales. Ahora nos vamos a las vértebras torácicas o vértebras dorsales. Igual, tenemos que igual tiene su cuerpo, su apófisis transversa, su apófisis espinosa, su lámina, su pedículo, sus apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores. Muy bien, pero ¿qué cosa tiene su cuerpo? Su cuerpo, ¿sí?, tiene aquí, que es más grande que la cervical, ¿no? ¿Qué más tiene? Vamos a encontrar que a nivel del cuerpo vamos a encontrar unas carillas costales. ¿Por qué carillas costales? Porque se van a articular ¿con quién? Con las costillas. Vamos a encontrar en sus apófisis transversas también otra carilla costal, porque se articula con la tuberosidad posterior de la costilla. Vamos a encontrar, miren, que su apófisis espinosa ya no es bituberoso, sino solamente de una forma de espina, con base hacia arriba y vértice hacia abajo. Ahora, una de las características principales de estas vértebras es que la C1, la T1 o la D1 tienen una carilla articular costal a nivel del cuerpo, solamente uno. Y T10, T11 y T12 solamente también tienen una carilla articular costal en su cuerpo, ¿sí? Como lo pueden ver, ¿sí? C1, C10, T1, T10, T11 y T12 tienen solamente una carilla costal. Y en sus apófisis transversa, C1 y C10 tienen una carilla costal articular, menos la T11 y T12, que no tienen carilla. ¿Por qué? Porque las costillas, que lo vamos a ver más adelante, no tienen tuberosidad posterior. ¿Cuáles son, en conclusión, las características? ¿Cuáles son las características de las vértebras torácicas? Las características son que tienen un cuerpo mediano, que tienen un agujero medular redondo, que tienen en sus apófisis transversas carillas articulares costales
desde T1 hasta T10, que en su cuerpo tienen carillas articulares T1, T10, T11, T12 y las de T2 a T9 solamente tienen hemicarillas articulares, tanto superior como inferior. Muy bien, su apófisis transversa ya sabemos que tienen sus carillas articulares costales. Ahora vamos a hablar de las vértebras lumbares. ¿Qué características tienen las vértebras lumbares? También tienen cuerpo, que es más grande, más voluminosa que la cervical y la torácica. También tienen sus apófisis transversas. También tiene su apófisis espinosa, ¿no?, que es de forma rectangular. También tiene sus apófisis articulares superiores e inferiores. También tiene su lámina, su pedículo, pero ya no encontramos sus carillas costales, tanto en el cuerpo como en las apófisis transversas. Miren su agujero medular. El agujero medular también es de forma triangular, pero de menor volumen con relación a las vértebras cervicales, ¿no? Muy bien, entonces en conclusión tenemos que su cuerpo es más voluminoso, ¿no?, que encontramos que sus apófisis transversas, miren, son más aplanadas, que su apófisis espinosa es de forma rectangular, ¿de acuerdo?, y que obviamente son de forma horizontal. Su agujero medular es de forma triangular pero pequeña, ¿no? Eso es con respecto a las vértebras. Ahora vamos a hablar de lo que nos corresponde también el tema de hoy, es lo que es el tórax parietal. Cuando hablamos de tórax parietal, tenemos que hablar en primer lugar quiénes forman el tórax parietal. Y el tórax parietal lo van a formar uno de los que ya hablamos, que son las vértebras torácicas o dorsales, que son en número de 12, ¿ya? Y tenemos también las costillas, que tenemos 12 pares de costillas, que tenemos 7 verdaderas que se articulan o se relacionan directamente con el esternón, y tenemos las 5 falsas, que dentro de esas 5 falsas no se articulan directamente o indirectamente con el esternón, y tenemos dentro de esas 5 tenemos 2 flotantes. ¿Qué características tienen las costillas? Las costillas tienen una característica de que son huesos planos y que se dividen por extremidad anterior, cuerpo y extremidad posterior. La extremidad anterior se articula con los cartílagos condrales, que van relacionados con el esternón. Su cuerpo de la primera costilla, vamos a ver que es un hueso plano, ¿sí?, que tiene cara superior, cara inferior, borde externo, borde interno. ¿Y qué encontramos en su cara superior de la primera costilla? Vamos a encontrar en el tercio medio de su cuerpo el tubérculo del isfran. ¿Para qué me sirve el tubérculo del isfran? Porque ahí se va a insertar un músculo de la región lateral del cuello, que es el escaleno anterior. Este tubérculo del isfran me va a dividir en dos fositas o en 2 canales. Un canal anterior por donde pasa la vena subclavia y un canal posterior por donde pasa la arteria subclavia. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar en su parte externa, ¿no?, vamos a encontrar la inserción de un músculo, el músculo serrato anterior mayor. Y también en la parte posterior la inserción de otro músculo escaleno medio. Ahora vamos a hablar de la extremidad posterior. ¿Qué encontramos en la extremidad posterior? En la extremidad posterior vamos a encontrar lo que habíamos hablado, cómo se relaciona con la primera vértebra torácica. De esta forma: cuerpo,
con la cabeza, apófisis transversa, con la tuberosidad posterior de la costilla. Se relaciona de esta forma formando la articulación costo-vertebral. Entonces acá estamos viendo la tuberosidad posterior, cabeza y obviamente cuello. Cabeza se relaciona con el cuerpo, como lo están viendo, y la tuberosidad posterior se relaciona con la apófisis transversa. Articulación costo vertebral. Muy bien, eso es con relación a la primera costilla. La segunda costilla también estamos viendo que es casi un hueso, tiene una característica igualito que la primera, tiene cara superior, cara inferior, borde externo, borde interno, extremidad anterior que se relaciona con el cartílago costal y extremidad posterior, miren, igualito, tuberosidad, cuello y cabeza. Eso es el primero y el segundo, pero el tercero hasta el 10º ya no tienen cara superior, sino lo que tienen es cara externa, cara interna, borde superior y borde inferior. Pero a partir de la tercera costilla estamos encontrando este canal en el borde inferior, de las costillas. ¿Qué encontramos? El canal subcostal o canal intercostal. ¿Qué va a pasar por ahí? El van intercostal, vena, arteria y nervio intercostal. Muy bien. Igualito, encontramos, miren, extremidad anterior se relaciona con el cartílago condral, extremidad posterior, igualito, estamos encontrando tubérculo posterior, cuello y cabeza. Pero cuando hablamos ya de la costilla 11 y 12, estamos viendo que son costillas flotantes. Igualito tiene su cara externa, cara interna, borde superior, borde inferior. Pero, si se dan cuenta, que en su extremidad posterior ya no encontramos el tubérculo posterior. Solo tenemos cabeza. Por eso que cuando nosotros hablamos de las vértebras dorsales o torácicas, las últimas, solamente encontrábamos una carilla costal a nivel del cuerpo y ya no encontrábamos tampoco una carilla costal a nivel de la apófisis transversa. ¿Por qué? Porque simplemente se relacionaba con el cuerpo, ya no tenían relación con la apófisis transversa. Estamos hablando de la 11ª y 12ª costilla, en ambos lados, obviamente. Muy bien, eso es con respecto a las costillas. ¿Quién más forma parte de la jaula torácica? Forma parte el esternón. El esternón, que aproximadamente mide entre 12 a 15 centímetros y está compuesto por 3 partes. Lo que es el mango o manurio, lo que es el cuerpo y lo que tenemos acá en la parte inferior, que es la apéndice sifoides, que es inconstante. El esternón, que tiene la forma de una espada romana, donde encontramos que en su parte superior es lo que le decíamos el mango. Acá en la parte de la espada inferior vendría a ser lo que es el cuerpo. Tiene una cara anterior, que lo estamos viendo, que es algo lisa, ¿no? Con rugosidades en su parte externa, en su parte lateral, que ya vamos a ver por qué. Tiene en su cara posterior, ¿sí?, las rugosidades rugosidades externas, porque se inserta un músculo. En este caso se está insertando el músculo triangular del esternón. Acá a nivel del mango encontramos aquí una inserción de estamos encontrando la inserción del esternocleido mastoideo y también la inserción del esternocleidoioideo. Muy bien. Aquí vamos a encontrar también que el mango tiene relación
Miren acá tenemos la famosa horquilla external. En su parte lateral de la horquilla external tenemos una pequeña concavidad o pequeña fosa que se relaciona con la articulación con la clavícula, ¿no? Por eso tenemos la articulación externoclavicular. En su parte lateral encontramos también unas fositas laterales, en este caso a nivel del cuerpo, donde se va a insertar la primera costilla, y en la unión del cuerpo con el mango también se va a insertar una fosita lateral donde se inserta la segunda costilla. Esta característica, la unión entre el cuerpo y el mango, vamos a encontrar el famoso ángulo de Luis. Este ángulo de Luis está en proyección con la cuarta vértebra torácica. Después, a nivel del borde laterales del cuerpo, vamos a encontrar igualito unas fosas laterales donde se va a insertar la tercer, cuarto, quinto, sexto y séptima cartílagos condrales que se relacionan directamente con las costillas. Muy bien, entonces eso con respecto a lo que es huesos parietales del tórax.